Hola a todos. Sabes, Diego, para mí es como si mi hermana estuviera muerta. Yo la verdad ya no siento nada por ella. Estoy decepcionado. No, para mí es como si no existiera. Definitivamente para mí está como muerta. Estas palabras me las dijo una persona que era muy cercana a mí en su tiempo, una persona que admiraba bastante. En aquel tiempo él ya era siervo ministerial, yo apenas era un pequeño publicador no bautizado. Era una persona que admiraba y respetaba bastante. Entonces me proyectaba esa seguridad, esa sensación de que estaba en la verdad. Por eso, al día siguiente del anuncio de la expulsión de la hermana de aquel amigo, él me decía eso cuando estábamos en el servicio del campo, cuando estábamos en la predicación. Fue la primera vez que me encontré con el sentir de lo que es la expulsión, la exclusión, el ostracismo, como vamos a ver más adelante. Es esa sensación que le tenía, en este caso, el testigo activo hacia la persona que había sido expulsada. Tristemente, no es la única vez que me he encontrado con este tipo de expresiones, de usted está muerto para mí. Fueron el común denominador que encontré en los siguientes años que fui testigo de Jehová. Expresiones como ya no eres mi hijo, ya no tengo papá, no vamos a volver a hablar hasta que hablemos el mismo idioma, hasta que pensemos igual o hasta que recapacites y vuelvas a Jehová, eran el vivir de muchas personas, lo que nos decían muchos amigos y familiares. En mi caso no fue tan fuerte, mi familia no es testigo de Jehová afortunadamente, a excepción de mi tía y de mi hermano que después salió. Pero sí que perdí muchos amigos, personas que quería bastante y lo único que me decían era eso. Hasta que vuelvas a Jehová, hasta que recapacites, podremos volver a hablar. El año pasado, todavía en calidad de inactivo, me encontré con una chica que estuve pretendiendo por mucho tiempo, ella junto con su madre, y me decían con orgullo cómo estaban rechazando a su hijo, a su hermano respectivamente. Es decir, ellos se sentían orgullosas del rechazo que estaban dándole a su familiar, con el propósito de que esa persona volviera a Jehová. Las cosas como son, eso no es amor, es chantaje, chantaje emocional. Te van a chantajear, te van a humillar para que vuelvas arrodillado, no por Jehová, sino por tu familia, para que recuperes tus redes de apoyo, para que recuperes a tus amigos. Entonces, ese es el sentir de la expulsión. En este video vamos a hablar precisamente de las bases que tienen los testigos para la expulsión, lo ilógicas y crueles que son, cómo violan los derechos humanos y también los efectos psicológicos que le ocasionan a una persona expulsada o desasociada por el trato de ostracismo que dan los testigos de Jehová. Empecemos hablando de por qué expulsan. Desde 1952 se empezó a establecer esa práctica de inhumana de la expulsión. Curiosamente, antes los testigos de Jehová, como Russell, criticaban abiertamente a esta práctica, esta práctica de la excomunión, ¿no? Como dice la Iglesia Católica. Lo encontraban bastante atropellante y citaban versículos de la Biblia que encontraban cruel esa práctica. Tristemente, desde el año 52, esta fue la práctica común de los testigos. Y desde los años 70 u 80 empezó a haber nuevos entendimientos sobre el trato a los expulsados, en este caso un trato degradante que es dejar de dirigirle la palabra, interpretando al pie de la letra algunos versículos como segunda carta de Juan o primera a los Corintios y segunda a los Corintios. Entonces, ¿qué encontramos allí? Bueno, que hay versículos bíblicos que los testigos de Jehová utilizan al pie de la letra para justificar el trato tan inhumano que le dan a las personas que dejan de ser testigos de Jehová. Ostracismo, alejarte totalmente, no dirigirte la palabra. Es un trato bastante cruel que ocasionan los testigos de Jehová a las personas que dejan esa secta. Pero ¿es tan cruel como dicen los ex testigos este tipo de prácticas? Si tú analizas las publicaciones mismas de la organización, te das cuenta de que sí, es cierto el trato tan degradante que le dan a un expulsado. La violación tan grande a los derechos humanos que dan, por ejemplo, en la atalaya del 15 de julio del 92, donde dicen directamente, no odio a los que te odian, Jehová, citando del Salmo, citando de David. Entonces ahí se intuye de que hay que odiar a los apóstatas. En la atalaya del 1 de octubre del 93, en la página 12, se dice que a los apóstatas se les debe tener asco. En la atalaya del 15 de abril del 2012, se empiezan a dar una serie de pautas de cómo debemos tratar a las personas que ya no son testigos de Jehová.
Entre ellos se intuye a no dirigirles la palabra, sino solo para lo estrictamente necesario. Se instruye que no se le busque a las personas ni siquiera por redes sociales, ni siquiera por correo electrónico. De manera que esto se convierte en una esclavitud total. Para la familia también del expulsado y el expulsado obviamente, el trato tan degradante que está sufriendo. Es bastante común este tipo de tratos en la secta. Si tú ves en la cuenta oficial de la secta en jw.org, dice si excluyen o separan familias los testigos de Jehová. ¿Cuál es la respuesta? Un categórico no, al contrario, fortalecemos las enseñanzas mostrando el papel que cumple cada miembro de la familia y cosas así. Al contrario, unimos a las familias. Pero no, la prueba reina de ello es la prueba audiovisual que demostró la organización en una asamblea reciente, hace unos 2 o 3 años, donde la chica es expulsada, anuncian la expulsión, se ven a las víctimas como los padres de la chica por su gran rebeldía, y pasan unos 15 años hasta que ella vuelva a la secta. Pero aún así tiene que rebajarse a ir al salón del reino y sentarse en la última silla para dar muestras de arrepentimiento, sin que nadie la salude. Ese es el tipo de trato que le dan a los testigos de Jehová expulsados o a los ex testigos de Jehová. Mucho más a los apóstatas, los que decimos voluntariamente ya no quiero tener nada que ver con esta secta, con esta religión. Entonces el trato tan degradante que da la secta es bastante dañino para la salud emocional de una persona. Vamos a ver algunas pautas. Y la primera de ellas sería mostrar cómo la misma Biblia demuestra el grado de depresión que ocasiona el ostracismo. ¿Cómo así? Bueno, lo encontramos en la misma Biblia donde el apóstol Pablo está el caso que los testigos de Jehová tanto citan para justificar su trato tan degradante a los expulsados. Y es en el capítulo 5 de Primera de los Corintios. Ahí Pablo establece el trato de no mezclarse en la compañía de cualquiera que sea que llamándose hermano sea de este tipo de características, borracho, mejor dicho. Que ni siquiera coman con tal hombre. Citan un caso en particular de una persona adúltera, por decirlo así. Bueno, en la edición del video voy a poner la evidencia. La cuestión es que en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 7, el apóstol Pablo dice que se readmita a esa persona, que le reafirme su amor porque se podría ser tragado por hallarse demasiado triste. La misma Biblia, el mismo apóstol Pablo que está ordenando en la carta anterior que se expulse, ahora en esta carta dice que está bien que lo restablezcan porque puede estar bastante triste. La misma Biblia está mostrando el trato tan cruel que se le puede dar a una persona con el ostracismo. Podemos hallarnos demasiado tristes y esa sería la primera causa que debemos observar. Los casos tan grandes de depresión que ocasionan los testigos de Jehová o en los ex testigos de Jehová el ostracismo. Imagínate que tu propia madre, tu propio padre, tu propio hijo te digan que ya estás muerto, que ya no significas nada, que hasta que vuelvas a Jehová y tú sabes que es una mentira. Imagínate la depresión tan grande que sientes al ser rechazado por tu propia familia, por tus propios amigos. Entonces es un efecto muy dañino para la salud emocional de una persona. Las personas pueden desarrollar también conductas antisociales como segundo punto. Ya vimos el primero, que es la depresión. Como segundo punto vemos las características antisociales que podría desarrollar una persona ex testigo de Jehová. ¿Por qué? Porque es como en el amor. Estamos tan decepcionados por una situación que nos da pavor, fobia volver a iniciar otra relación. Así pasa en las relaciones sociales también. Las malas experiencias hacen que de una u otra manera fomentan nuestra conducta, de manera que evitamos el trato con otras personas con el temor de volver a sufrir. Es muy común que muchos ex testigos de Jehová no tengan tanta vida social. Realmente algunos de nosotros hemos pasado por eso. Hemos pasado con el aspecto de, bueno, no quiero que nadie se me acerque, no quiero volver a sufrir. Quitamos ese tipo nos ponemos muy a la defensiva. Podemos ser hasta agresivos con las personas, sencillamente porque tenemos miedo a volver a iniciar relaciones. Relaciones sociales, obviamente estoy hablando de eso. Evitar el contacto social, por ejemplo, por no volver a sufrir el ser apáticos y agresivos con las personas. Eso es bastante común y esa es una muestra de la personalidad que puede influir en nosotros el haber dejado una secta.
Entonces estamos relativamente alejados de la sociedad o incluso a veces solo nos juntamos con extestigos o solo nos sentimos de una u otra manera seguros con extestigos porque creemos que nadie en el mundo nos va a entender como los extestigos de Jehová. ¿Mm? Pero debemos olvidar eso por un momento y empezar a tener nuevas redes de apoyo. Sí que lo que pudimos haber perdido todo en este caso, a nuestra propia familia, amigos. De hecho, la organización desanima el trato con las personas que no son testigos de Jehová, de manera que si tú fuiste testigo de Jehová desde muy pequeño, todo tu círculo, todo tu red de apoyo, todo tu trabajo, por ejemplo, tiene que ver con los testigos de Jehová. Al momento de ser expulsado del ostracismo, pues te quedas literalmente en la calle. Ese fue mi caso, yo perdí mi trabajo por dejar la secta. ¿No? Me quedé sin amigos, me quedé sin nadie. Afortunadamente mi familia no se hizo testigo de Jehová y pude refugiarme en ellos, pero también buscar otro tipo de redes de apoyo, otro tipo de amistades que reemplacen aquellas amistades tan condicionadas que son la de los testigos de Jehová. Entonces ese es el primer caso si quieres salir adelante después de dejar la secta. Busca urgentemente redes de apoyo. No te encierres en tu dolor. Es cierto que pueden pasar semanas, hasta meses, donde no quieras saber nada de nadie y es totalmente comprensible. Pero no dejes que eso arruine tu vida del todo. ¿Mm? Hay personas que salen hasta los 50 años de una secta y decimos, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero no, siempre hay un nuevo comienzo y las cosas pueden mejorar. Busca nuevas redes de apoyo, busca nuevos amigos, busca cosas que te gusten. Busca a tu familia no testigo de Jehová que de pronto en su tiempo rechazaste, ahora búscala. ¿Mm? Refúgiate en eso, vuelve a confiar en la gente. Sé que puede ser difícil y probablemente también vuelvas a ser traicionado por alguien eventualmente, pero no por eso vamos a perder la fe nuevamente en las personas, ¿no? Y en aislarlos totalmente. Entonces trabajemos en esas redes de apoyo para hacer frente a esas dificultades sociales que tenemos al dejar la secta, en ese trauma que nos quedó por iniciar nuevo tipo de relaciones, que ese es uno de los efectos psicológicos que deja el ostracismo. En este caso, como ya he mencionado, las conductas antisociales. Entonces busquemos la forma de mejorarla, trabajemos en habilidades sociales para tener nuevas redes de apoyo. Entonces ese es el segundo punto. Ya vimos dos puntos, la depresión que la misma Biblia acepta y el segundo punto, las conductas antisociales que pueden surgir después de la expulsión, después del ostracismo que ocasionan los testigos de Jehová. Veamos un tercer punto y es la baja autoestima. ¿Por qué? Porque el ostracismo niega al individuo y el individuo puesto en duda por los demás, duda de sí mismo, de su derecho a ser. Esta es una característica fundamental del ostracismo. Fomentan la baja autoestima. ¿Por qué? Porque te sientes atacado personalmente. Así hayas salido, así tú mismo hayas pasado la carta, de una u otra manera te sientes totalmente rechazado por esas personas. Y eso duele bastante. Algunos más que otros. En mi caso no me afectó tanto como a otras personas. Yo siempre he sido muy poco de vida social, la verdad, me encanta disfrutar de mi soledad y eso. Pero hay otras personas que sí que les pesa, que sí que pueden pasar años donde ese rechazo les baja totalmente su autoestima. Volviendo al ejemplo de las relaciones emocionales, de las relaciones de pareja, puedes tener una autoestima que la misma persona con la que estabas te la reafianzaba, pero al momento del rechazo, pues la autoestima baja totalmente. Bueno, en fin, pero obviamente que esas mismas personas que te decían ese tipo de cosas positivas, ahora te rechacen, ocasiona un bajo en la autoestima, un gran bajón en la autoestima. Por eso debemos cultivar una buena autoestima, como expliqué en el primer video que subí a este canal, en el primer y segundo video, sobre cómo mejorar nuestra autoestima, porque de las primeras cosas que nos deja el salir de una secta es ese bajonazo en nuestra autoestima. Debemos fortalecernos y poder fomentarnos una buena autoestima con varios tipos de ejercicios que son bastante útiles, como mencioné en este otro video. Ese es otro tercer punto, la baja autoestima que fomentan ese tipo de relaciones. La ansiedad, cuarto punto. ¿Por qué? Porque a lo largo que porque todos nosotros tenemos una necesidad de pertenecer, de pertenencia, de estar ligados a una buena salud mental, el sentirnos incluidos en algún tipo de grupo, en este caso los testigos,
Al ser rechazados, los niveles de ansiedad tienden a subir. ¿Por qué? Porque normalmente con el tiempo nos hacemos muy dependientes y al sentir el rechazo nos paraliza el tomar decisiones. Tomamos o pasamos por algo tan traumático que ya nos da pavor tomar otro tipo de decisiones. O por ejemplo, nos acostumbramos mucho a que la secta nos diga todo lo que debemos hacer, que al momento de salir de la secta nos quedamos como, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? Nos acostumbramos a que el anciano de turno, una revista, nos diga lo que tenemos que hacer. De manera que el ostracismo nos deja o nos hace sentir totalmente desamparados, lo cual aumenta muchísimo el nivel de ansiedad. Esos son algunos puntos que ocasionan el ostracismo, según la evidencia científica. Como quinto punto y último, vamos a analizar, hay muchos más, pero solo para no alargarme mucho en este video, vamos a ver esos 5 puntos. Y son las actividades, o mejor, las áreas físicas del dolor. Un estudio del 2009 hecho por la Universidad de California muestra que el ostracismo activa también áreas asociadas al dolor físico, por no hablar de las somatizaciones. Es decir, puede que no tengamos una enfermedad en sí física diagnosticada por un médico, pero sí hay muchas somatizaciones, es decir, muchas incomodidades en nuestro organismo, producto del ostracismo, producto de esa inseguridad. Desde tiempos inmemoriales, cuando el hombre empezó a evolucionar, se empezó a ser dependiente de los grupos. Eso significaba la supervivencia. Obviamente el hecho de dejar un grupo con el que estuvimos asociados toda nuestra vida va a generar un gran nivel de ansiedad y un gran nivel de dolor físico por medio de ese tipo de somatizaciones. Dolores de cabeza, malestar estomacal, sudoración, palpitación, taquicardias, problemas cardiovasculares y cosas así. Entonces el ostracismo sí que hace muchísimo daño. El trato que la Organización de los Testigos de Jehová le da a las personas que dejan de serlo es totalmente inhumano. Es una violación a los derechos humanos. Es totalmente cruel, no es para nada amoroso. Es un chantaje emocional, con el propósito de manipularte para que vuelvas arrastrándote a mendigar un poco de afecto, un poco de cariño. Tristemente, muchos familiares que podremos tener creen que es la mejor manera de que volvamos y acepta la misma organización que funciona esa táctica. En el video de la asamblea de la cual ya mencioné, esta chica dice, bueno, si me hubieran dado algún tipo de trato, así hubiera sido pequeño, esa pequeña dosis hubiera bastado para que, ¿sí? Entonces da a entender que ningún tipo de trato emocional se le puede dar y mientras más frío se sea, pues la persona más obligada se va a sentir a volver a la secta. Hay una escena bastante desgarradora. De hecho, pues por copy no voy a subir el video ni facciones de la misma, pero sí voy a poner el video en sí para que observes, por si no eres testigo de Jehová y dudas realmente del trato tan degradante que le dan a un ex testigo. En ese video la hija trata de llamar a su madre, ¿no? La hija que está expulsada, estoy hablando del drama del video que publicaron en una asamblea hace poco. Ella llama angustiada a la mamá. La mamá mira el celular, ve que es la hija y no le contesta. La pregunta es, ¿qué tal si la hija estuviera llamándola a decir, mamá, estoy tan deprimida que quiero acabar con mi vida, llamo para despedirme? Y efectivamente se hubiera quitado la vida. Mamá, me estoy muriendo, pero no contesto porque si no es para que vuelva Jehová. Es algo bastante cruel, desgarrador. En la asamblea de este año, el caso de nuestra hermosa coral del video, donde ella pues llora realmente porque no puede reunirse con su mamá. O sea, realmente la secta separa a las familias, divide las familias, ocasiona muchísimo sufrimiento emocional en las personas. Entonces ya hemos analizado 5 puntos, 5 efectos psicológicos que ocasiona el ostracismo, como el que dan los testigos de Jehová. Recordémoslo. Primero, la depresión, que el mismo apóstol Pablo acepta en 2 Corintios capítulo 2, versículo 7, con el hallarse demasiado triste. Como segundo punto, las conductas antisociales que pueden acaecer en nosotros por el sufrimiento de ser objeto de ostracismo. Como tercer punto, la baja autoestima. Como cuarto punto, la ansiedad. Y como quinto punto, las somatizaciones y las dificultades físicas que ocasiona el ostracismo. Realmente el ostracismo en los testigos de Jehová es bastante dañino para la salud emocional. No es amor,
Es al contrario, un chantaje emocional. Muchos vuelven no por Jehová, sino por su familia. Eso es un chantaje y eso no puede ser llamado amor. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Espero te haya gustado el video. Te suscribas, lo compartas y que tengas buena salud mental.